Era un viernes típico para Max y su compañero de cuarto, Jack. El sol ya se había puesto, y la atmósfera del apartamento estaba llena de la energía usual de los viernes por la noche. Habían planeado una noche de juegos con algunos amigos, como solían hacer casi todas las semanas. Las risas y las bromas se mezclaban con el sonido de las piezas del juego chocando entre sí, creando una sensación de familiaridad y comodidad. Max siempre había sentido una camaradería fácil con Jack. Habían sido compañeros de cuarto durante varios meses y, aunque Max no podía negar que sentía una ligera atracción hacia él, siempre había sido muy bueno ignorándolo. Jack era el tipo de persona que hacía que todo pareciera sencillo, con su sonrisa fácil y su actitud despreocupada. Era carismático, y casi siempre lograba hacer que todos en la habitación se sintieran cómodos. Aquella noche no era diferente. Mientras se preparaban para comenzar el juego, Max intentaba relajarse, pero algo en el aire parecía estar ligeramente diferente. Tal vez era la forma en que Jack lo miraba o como sus risas parecían resonar más fuerte cuando estaban cerca el uno del otro. Max se repetía que no era nada, que solo era su mente jugándole trucos, pero no podía dejar de sentirse distraído por él. Jack se sentó cerca de Max, justo al lado, como si fuera algo completamente natural. Ambos habían jugado miles de veces juntos, pero esa noche, Max notó una cercanía diferente, una especie de energía que no podía explicar. Las manos de Jack tocaban las de Max al pasarle las cartas, y aunque no fue más que un roce, Max sintió como si su piel se encendiera. No podía dejar de pensar en ello, aunque trató de mantener la compostura. A lo largo de la noche, los amigos de ambos se reían y disfrutaban del juego, pero Max no podía dejar de notar los pequeños gestos de Jack. Las miradas que compartían cuando alguien hacía un comentario gracioso, o como Jack parecía encontrar una excusa para acercarse un poco más de lo necesario. Max intentaba concentrarse en las reglas del juego, pero sus pensamientos se desviaban hacia Jack con cada momento que pasaba. La interacción entre ellos se sentía fácil, fluida, pero había algo más en el aire, algo que Max no quería enfrentar. Mientras todos jugaban, Max se dio cuenta de que Jack lo miraba más de lo habitual. Su sonrisa era diferente, no solo amigable, sino algo más. Y aunque Max intentaba ignorar esos pensamientos, no podía dejar de preguntarse si Jack estaba sintiendo lo mismo. La noche pasó rápidamente, y cuando los demás comenzaron a irse, Jack se quedó un poco más. Max recogía las piezas del juego, sin saber muy bien qué hacer con la situación que sentía en su interior. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. Las conversaciones entre ellos eran normales, pero había algo en el tono de voz de Jack que parecía diferente, como si estuviera esperando algo. Max trató de mantenerse tranquilo, pero su corazón latía más rápido de lo habitual. ¿Te ha gustado la noche?, preguntó Jack, mientras se acercaba a Max, su tono ligero pero cargado de algo más que Max no podía identificar. Max asintió, sonriendo con nerviosismo. Sí, estuvo genial, como siempre. Intentó sonar natural, pero sus palabras sonaron más tensas de lo que quería. Jack lo miró un momento, sus ojos fijándose en él de una manera que hizo que Max se sintiera incómodo, pero a la vez, algo en su interior se sentía atraído. No sabía cómo manejar la situación. Bueno, creo que es hora de que me vaya, dijo Jack, aunque no se movía de su lugar, como si estuviera esperando algo. Max asintió de nuevo, deseando que el momento pasara sin que tuviera que hacer frente a lo que estaba sintiendo. Pero Jack dio un paso hacia él, un paso que parecía más largo de lo que realmente era. Oye, Max, ¿todo bien?, preguntó Jack, su voz baja, como si tratara de leer lo que pasaba por la mente de Max. Max lo miró, tomando aire. No sabía qué decir, pero se dio cuenta de que no podía seguir ignorando la forma en que se sentía. Algo entre ellos había cambiado esa noche, y aunque no podía explicarlo, ya no podía hacer como si todo estuviera bien. Sí, todo bien, respondió Max, pero no estaba seguro de si sus palabras eran convincentes, ni siquiera para él mismo. Jack lo miró por un momento más, como si estuviera buscando algo en la expresión de Max. Finalmente, se encogió de hombros y sonrió, esa sonrisa que siempre lo hacía parecer tan seguro de sí mismo. Bueno, si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme, dijo, antes de dar un paso hacia la puerta. Max lo observó irse, sintiendo que algo había quedado en el aire.
La noche había sido como todas las demás, pero ahora, las cosas entre ellos parecían diferentes. Max no podía dejar de pensar en el roce de las manos, las miradas, y esa sonrisa de Jack que lo había dejado con el corazón acelerado. Esa noche, Max se quedó mirando al techo en su cama, incapaz de dormir, con su mente llena de preguntas sin respuestas. ¿Estaba interpretando las cosas mal? ¿O había algo más entre él y Jack que simplemente no había notado antes? Mientras las horas pasaban lentamente, Max supo que algo había cambiado en él y no podía ignorarlo. La semana pasó lentamente para Max. Cada vez que Jack se acercaba, Max sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos ahora tenían un peso que no podía ignorar. A pesar de que Jack seguía comportándose como siempre, Max no podía dejar de sentir que algo había cambiado entre ellos, aunque no sabía exactamente qué. Tal vez era solo su imaginación, pero las miradas más largas, los toques más frecuentes, comenzaban a parecer más significativos. El lunes, Max se encontraba en la cocina preparando el desayuno cuando Jack entró, como siempre, sin hacer mucho ruido. Max sonrió de manera automática, pero algo en la forma en que Jack lo miró lo hizo sentir incómodo. Jack no dijo nada al principio, solo se quedó allí, observando a Max de una manera que le pareció inusual. Max intentó ignorarlo, concentrándose en lo que estaba haciendo. ¿Te gustaría un café?, preguntó Max, sin mirar a Jack, tratando de mantener la conversación ligera. Jack asintió, pero no se movió. Su mirada estaba fija en Max, y por un momento, el aire entre ellos se volvió pesado. Max no sabía qué pensar de esa mirada, ni por qué su corazón comenzó a latir más rápido. Gracias, Max, dijo Jack finalmente, su voz sonando más suave de lo habitual. Max le pasó la taza con algo más de nerviosismo de lo que habría querido admitir. Cuando sus manos se cruzaron, algo extraño pasó. El roce fue fugaz, pero Max sintió como si una chispa hubiera pasado entre ellos. No era la primera vez que sus manos se tocaban, pero esta vez fue diferente. Era como si, por un segundo, el tiempo se hubiera detenido. Jack parecía no notar nada, o al menos no lo decía. Aún así, Max no pudo evitar pensar que algo había cambiado, aunque no sabía cómo manejarlo. Intentó mantener la calma y continuar con su rutina, pero dentro de él, un torbellino de emociones comenzaba a formarse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sentía que Jack lo miraba de una manera que no era normal? Esa misma tarde, mientras veían una serie juntos, la tensión se mantenía en el aire. Jack estaba recostado en el sofá, con su cabeza apoyada contra el respaldo, mientras Max se encontraba en el otro extremo, mirando la pantalla. En cualquier otra ocasión, habría sido una situación normal, pero esa noche, la distancia entre ellos parecía más pequeña. Max podía sentir la cercanía de Jack sin que él siquiera se moviera. El sonido de la televisión se desvaneció mientras Max se concentraba en la sensación de estar tan cerca de él. Max intentó concentrarse en el programa, pero algo en Jack lo atraía más que cualquier escena en la pantalla. Sin darse cuenta, sus ojos se dirigieron hacia él. Jack estaba mirando hacia el frente, pero Max pudo ver que sus labios estaban ligeramente curvados en una sonrisa, como si estuviera disfrutando de algo que Max no entendía. Max apartó la mirada rápidamente, avergonzado por su falta de control. Durante los siguientes minutos, se centró más en la serie, aunque su mente seguía volviendo a la figura de Jack, a su risa fácil, a la forma en que sus ojos brillaban cuando se divertía. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía estar tan perdido en alguien que solo consideraba su amigo? La noche transcurrió sin más incidentes, pero Max no pudo evitar sentirse más confundido. La relación con Jack había sido simple antes. Eran compañeros de cuarto, nada más. Pero algo estaba cambiando, y Max sentía que ya no podía seguir ignorándolo. Cada mirada de Jack, cada gesto, ahora tenía un peso diferente. El martes, Max pasó la tarde en su habitación, intentando hacer tareas y mantenerse ocupado, pero cada vez que Jack pasaba cerca, sentía una oleada de nervios. Era como si algo estuviera por estallar, pero no sabía cuándo, ni cómo. Estaba atrapado entre lo que deseaba y lo que temía. Esa noche, al llegar de sus respectivas actividades, Jack se sentó junto a Max en el sofá. La charla comenzó de manera normal, como siempre lo hacía, pero en esta ocasión había algo diferente en la forma en que Jack lo miraba. Max se sintió atrapado en sus ojos, incapaz de desviar la mirada.
La conversación que siguió fue ligera, pero el aire entre ellos estaba cargado de una tensión que no sabía cómo manejar. Jake se rió de algo que Max dijo, y por un momento, Max no pudo evitar sonrojarse. Jake no parecía notar su incomodidad, pero Max sí podía notar cómo sus palabras tenían un impacto más profundo en él de lo que quería admitir. El contacto visual duró un poco más de lo necesario, y Max se preguntó si Jake lo había notado también. Después de varios días de dudas e incertidumbre, Max no podía dejar de preguntarse qué estaba pasando entre él y Jake. Había noches en las que sentía que todo estaba a punto de cambiar, pero no sabía si estaba leyendo demasiado en los pequeños gestos. Había algo en Jake, una manera de mirarlo, una manera de estar cerca, que parecía estar pidiendo algo más, pero Max no sabía si se trataba solo de su imaginación. El jueves por la tarde, después de que ambos regresaran del trabajo, Jake se acercó a Max mientras estaba en la cocina, tratando de preparar algo para cenar. Por primera vez en toda la semana, Jake no se acercó solo para saludar o para ofrecer ayuda con la cena. Esta vez, fue diferente. Jake se acercó lentamente, como si estuviera considerando cada paso antes de hablar. «Oye, Max», dijo Jake, rompiendo el silencio de la habitación. «¿Te gustaría salir este fin de semana? Hay una fiesta en casa de un amigo y me gustaría que vinieras». Max levantó la mirada, sorprendido por la invitación. No era raro que Jake lo incluyera en sus planes, pero había algo en esta invitación que le dio una sensación extraña. La forma en que Jake lo miró, la cercanía de su cuerpo a Max. Todo parecía cargado de algo más, algo que Max no sabía cómo manejar. «Claro, ¿qué tipo de fiesta?», preguntó Max, tratando de sonar natural, aunque su mente ya estaba en otro lugar. Jake sonrió, casi como si supiera lo que Max estaba pensando. «Solo una reunión pequeña, nada serio. Pero, creo que sería divertido». Max asintió, aunque en el fondo, la incertidumbre seguía creciendo. ¿Por qué sentía que había algo más en esa invitación? ¿Estaba Jack realmente invitándolo porque quería que fuera, o había algo más en juego? Esa noche, cuando se sentaron a cenar, Max no pudo evitar mirar a Jack con más atención. Había algo en él, algo que había cambiado, pero Max no estaba seguro de qué exactamente. La conversación fluía naturalmente, pero la tensión no desaparecía. Cada palabra de Jack parecía tener un peso diferente, y Max sentía que su corazón latía más rápido con cada momento que pasaba cerca de él. La fiesta del fin de semana se acercaba, y Max sabía que tendría que enfrentarse a algo más grande que sus pensamientos confusos. ¿Qué pasaría entre ellos esa noche? ¿Sería esa la oportunidad para que finalmente pudiera entender lo que estaba sintiendo? A medida que el fin de semana se acercaba, Max se encontraba más inquieto que nunca. Sabía que algo iba a cambiar, pero no tenía idea de lo que eso significaba para él y Jake. Sin embargo, no podía negar lo que estaba sintiendo, el cambio estaba ocurriendo, y no podía detenerlo. El viernes llegó, y Max no podía dejar de pensar en la invitación de Jake. La idea de ir a la fiesta le causaba una mezcla de emoción y ansiedad. No estaba seguro de si era el evento lo que lo inquietaba o si era el hecho de que Jake lo había invitado de una manera que se sentía diferente. Las pequeñas interacciones de los últimos días, las miradas y los gestos, ahora parecían más cargadas. Max no podía dejar de preguntarse si Jake sentía lo mismo. Esa tarde, después de un largo día, Max salió de la ducha y se quedó frente al espejo de su habitación, dudando frente a su ropa. ¿Qué debía ponerse? ¿Cómo debía comportarse? Sabía que estaba sobrepensando todo, pero no podía evitarlo. A medida que se miraba en el espejo, se dio cuenta de que sus pensamientos no estaban centrados en la fiesta, sino en Jake. En cómo, cada vez que Jake lo miraba, algo en su interior se aceleraba. Mientras se preparaba, no podía dejar de repasar en su mente las interacciones recientes. La cercanía de Jake, como se había apoyado más en él en los últimos días, como sus manos parecían encontrar las de Max de manera más casual pero más intencionada. Max trató de convencer a sí mismo de que no debía leer demasiado en todo eso, pero algo dentro de él le decía que esta noche sería diferente. Finalmente, llegó la hora de la fiesta. Jake ya estaba listo, y cuando Max lo vio, la forma en que lo miró le hizo sentir un escalofrío. Jake estaba vestido de manera relajada, pero Max no podía evitar notar cómo su presencia parecía llenar el espacio. Los dos se dirigieron juntos a la fiesta, con una sensación de camaradería,
pero también con una tensión que no sabían cómo manejar. Al llegar, el lugar estaba lleno de risas y música. No era una fiesta grande, pero había suficiente gente como para hacer que Max se sintiera algo incómodo. Jake, por otro lado, parecía estar completamente en su elemento, saludando a todos y charlando con naturalidad. Max trató de relajarse, pero la ansiedad seguía ahí, creciéndose con cada momento que pasaba cerca de Jake. En algún momento de la noche, Jake se acercó a Max mientras él estaba sentado en el sofá, observando el caos de la fiesta. Max miró a su alrededor, notando cómo la gente parecía disfrutar sin preocupaciones, mientras él se sentía atrapado en sus propios pensamientos. Jake se sentó a su lado, demasiado cerca para que Max pudiera ignorarlo. ¿Todo bien?, preguntó Jake, su voz suave pero cargada de una intención que Max no podía leer. Max asintió, pero su corazón latía más rápido de lo habitual. Sabía que algo estaba pasando, algo que no podía controlar. Jake no le quitó la mirada, y esa cercanía hizo que Max sintiera que el aire entre ellos se volvía más espeso. Sí, solo, un poco de ruido. Max intentó sonar relajado, pero la tensión era palpable. Jake sonrió, pero su sonrisa no era como las otras veces. Había algo en su expresión, una mezcla de curiosidad y algo más que Max no sabía identificar. Los dos permanecieron en silencio, disfrutando de la compañía mutua, pero la tensión entre ellos era innegable. La noche avanzó, y con cada hora que pasaba, Max se sentía más confundido. ¿Qué quería Jake de él? ¿Cómo podía estar tan cerca de él sin que todo se sintiera extraño? La fiesta seguía, pero para Max, todo se reducía a esos momentos en los que sus miradas se encontraban, y el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Antes de que la noche terminara, Jake y Max salieron al jardín a tomar un poco de aire fresco. Era la primera vez en toda la velada en la que estaban a solas, y la calma que sentían al estar lejos del bullicio de la fiesta les dio espacio para hablar, aunque las palabras seguían atrapadas en sus gargantas. ¿Te gustaría volver a hacer esto?, preguntó Jake, mirando las estrellas en el cielo. Max se quedó quieto, dudando. La respuesta era más complicada de lo que había pensado, y no sabía cómo manejar lo que sentía. Sin embargo, no podía negar que algo había cambiado entre ellos esa noche, y no estaba seguro de si era algo que podían ignorar. El día siguiente a la fiesta fue incómodo. Max no sabía cómo actuar alrededor de Jake. Habían compartido un momento en el jardín, un momento que Max no podía sacarse de la cabeza, pero no hablaron de lo que había sucedido. Jake había sido amable, como siempre, pero Max podía sentir la tensión entre ellos. Max pasó la mañana en su habitación, evitando las miradas de Jake cuando él pasaba por el pasillo. No sabía si Jake estaba tan consciente de la situación como él, pero lo que había sucedido la noche anterior no dejaba de rondar en su mente. La forma en que se habían mirado en el jardín, el roce de sus hombros cuando caminaban juntos, la sensación extraña pero agradable que había acompañado cada momento cercano. Max no podía evitar sentirse como si estuviera a punto de dar un paso en un terreno desconocido. Finalmente, Jake lo buscó, como si sintiera la distancia que se había formado entre ellos. Llegó a la habitación de Max, su expresión seria, pero no desconcertada. «Max, tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar una respuesta. Max se levantó lentamente, observando a Jake, sintiendo el peso de la conversación que sabían que tenían que tener. No podía evitar preguntarse si Jake también sentía la misma presión en el aire. ¿De qué?, preguntó Max, tratando de sonar indiferente, pero sabiendo que la conversación que estaba por llegar cambiaría las cosas para siempre. Jake lo miró a los ojos y dio un paso hacia él. El espacio entre ellos era pequeño, y Max podía sentir cómo su corazón latía con fuerza al ver lo cerca que estaban. «Lo que pasó anoche», Jake comenzó, pero vaciló antes de continuar. «Lo que siento, no puedo ignorarlo. Y sé que tú tampoco puedes». Max se quedó en silencio, las palabras atoradas en su garganta. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que Jake estaba a punto de decir, pero la tensión entre ellos no era algo que pudieran seguir ignorando. Jake lo había reconocido, y Max sabía que ya no había marcha atrás. Yo también siento algo. Pero no sé qué hacer con eso», admitió Max, su voz apenas audible. Jake sonrió de una manera que, aunque nerviosa, era reconfortante. Fue como si finalmente se liberaran de algo que ambos habían estado evitando.
La conversación estaba comenzando, pero Max sabía que el camino que estaban por recorrer no sería fácil. Lo vamos a resolver, dijo Jake, con una determinación que sorprendió a Max. Juntos. El aire entre ellos parecía haberse despejado, aunque las dudas seguían presentes. Max no sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que al menos estaba dando un paso hacia lo que realmente quería. El fin de semana después de la fiesta, la relación entre Max y Jake había cambiado irrevocablemente. La noche en el jardín, aunque sin palabras claras, dejó una marca en ambos. Max no podía dejar de pensar en la proximidad de Jake, en la forma en que sus hombros se rozaron, como el aire se llenó de una tensión palpable. Algo había pasado, y aunque no habían hablado de ello, ambos lo sabían. El lunes llegó con una sensación de incomodidad entre ellos. La forma en que Jake lo miraba, como su presencia parecía llenar el espacio, todo se sentía diferente. Max trató de seguir con su rutina diaria, pero no podía evitar notar cómo Jake lo observaba, con esa mirada intensa que parecía esconder mucho más de lo que se veía a simple vista. Los dos se movían con una cautela extraña, como si ambos estuvieran esperando que algo sucediera, pero ninguno de los dos estaba listo para dar el primer paso. La tarde transcurrió lentamente, y la oportunidad de tener una conversación clara parecía desvanecerse cada vez que Max intentaba acercarse a Jake. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. Era como si todo lo que estaba ocurriendo fuera demasiado grande para ser verbalizado, pero al mismo tiempo, todo lo que Max quería hacer era hablar de ello, aclarar qué estaba pasando entre ellos. Esa noche, después de cenar, Jake se acercó a Max mientras él lavaba los platos. La cocina estaba en silencio, excepto por el sonido del agua corriendo y el suave murmullo de la música que venía de la sala. Jake se detuvo a unos pocos pasos detrás de él, observando cómo Max se movía con una concentración que no le era propia. Max sintió la presencia de Jake sin necesidad de verlo, y por un segundo, su corazón latió más rápido. Max, dijo Jake, con la voz más baja de lo habitual. Max se giró, encontrando a Jake más cerca de lo que esperaba. La cercanía de su rostro hizo que su pulso se acelerara. Max intentó disimular su nerviosismo, pero no pudo evitarlo. Sí. Respondió Max, con la voz un poco más tensa de lo que pretendía. Jake no dijo nada por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, dio un paso hacia él, y la respiración de Max se hizo más pesada. Quiero hablar sobre lo que pasó anoche, Max. No sé cómo seguir ignorando lo que siento, dijo Jake, con una honestidad que sorprendió a Max. Max sintió una oleada de emociones. Sus palabras confirmaban lo que había estado temiendo, lo que sucedió entre ellos no había sido un accidente, ni algo que pudiera simplemente olvidar. No estaba solo en sus sentimientos. Jake también lo sentía, pero Max no sabía cómo lidiar con la magnitud de eso. Yo también lo siento, admitió Max, sin poder evitarlo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Pero no sé qué significa esto para nosotros. Jake asintió lentamente, su expresión seria pero llena de vulnerabilidad. Lo sé. Yo tampoco lo sé, pero no quiero seguir sin hablar de esto. No quiero que sigamos actuando como si nada hubiera pasado. Max se quedó en silencio, pensando en sus palabras. No sabía cómo manejar esta nueva realidad, cómo avanzar sabiendo que algo había cambiado, pero no sabía qué exactamente. Miró a Jake, y por un momento, la habitación se sintió demasiado pequeña para ambos. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Max, finalmente, mirando a Jake con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Jake dio un paso más cerca de él, acercándose lo suficiente para que Max pudiera sentir su calor. No lo sé. Pero quiero averiguarlo. Quiero ver qué pasa si dejamos de ignorarlo, dijo Jake, con una suavidad en su voz que hizo que Max sintiera una calidez recorrer su cuerpo. En ese momento, Max entendió que no había vuelta atrás. No podían seguir pretendiendo que todo estaba bien, cuando lo que sentían estaba a punto de cambiarlo todo. Lo que sucediera entre ellos no era algo que pudieran controlar, pero Max sabía que necesitaba enfrentarlo, por más que lo aterrara. Sin decir más, Jake se acercó lentamente, sin prisa, y puso una mano sobre el brazo de Max. La presión suave hizo que Max se quedara quieto, su mente en blanco por un momento. Luego, Jake lo miró a los ojos y, sin más palabras,
lo besó. El beso fue suave al principio, cauteloso, como si ambos estuvieran midiendo la temperatura del momento. Max cerró los ojos, dejando que la calidez de Jake lo envolviera. El contacto fue todo lo que necesitaba para saber que, por fin, algo había cambiado. No era un beso apasionado, pero era suficiente para hacer que Max sintiera una conexión profunda, algo que nunca había experimentado antes. Cuando se separaron, ninguno de los dos dijo nada. La mirada que compartieron fue suficiente para entender que ambos sabían que lo que había comenzado esa noche no tenía vuelta atrás. A la mañana siguiente, Max se despertó con el corazón aún acelerado por lo sucedido la noche anterior. El beso de Jake seguía fresco en su mente, y aunque sabía que debía enfrentarse a la realidad de lo que había pasado, no podía evitar sentirse inseguro. ¿Qué significaba eso? ¿Era solo una reacción impulsiva, o realmente había algo más entre ellos? Jake no estaba en el apartamento cuando Max se levantó, lo que le dio un poco de espacio para procesar sus pensamientos. Al principio, todo parecía ir bien, el día estaba tranquilo, y Max intentaba mantener su rutina como siempre. Sin embargo, cuando Jake llegó por la tarde, la tensión era palpable. No sabían cómo comenzar a hablar de lo que había sucedido, pero ambos sabían que no podían seguir evitando la conversación. Max se encontraba en el salón, viendo una película, cuando Jake entró. La mirada de ambos se cruzó, y Max sintió esa familiaridad en el aire, como si el resto del mundo se desvaneciera. Jake se sentó a su lado, pero la diferencia era clara. No estaban en el mismo lugar que antes, algo había cambiado, y ninguno de los dos sabía cómo manejarlo. Max, tenemos que hablar, dijo Jake finalmente, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme. Max asintió, su respiración un poco más rápida de lo habitual. Estaba listo para la conversación, pero eso no hacía que fuera más fácil. Sí, lo sé, respondió Max, mirando a Jake con una mezcla de incertidumbre y vulnerabilidad. Jake miró a Max por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, se acercó un poco más, su cuerpo relajado, pero su expresión seria. Lo que pasó anoche. No sé qué significa, pero lo que siento es real, Max. Y no quiero que sigamos ignorándolo. Jake hizo una pausa, observando la reacción de Max. No quiero que esto nos separe. Quiero saber si esto es algo que podemos explorar juntos. Max lo miró fijamente, sin saber qué decir al principio. Sabía lo que Jake quería, pero la pregunta era si él estaba listo para eso. El miedo a lo desconocido lo invadía, pero también había una chispa de esperanza. Yo, también siento algo, Jake. No sé qué significa, pero quiero saberlo también, admitió Max, su voz un poco temblorosa, pero firme. Jake sonrió, aliviado, como si el simple hecho de escuchar esas palabras lo hubiera liberado de la tensión que ambos compartían. Entonces, empecemos por no tener miedo de lo que venga, dijo Jake, tomando la mano de Max con suavidad. Max asintió, sintiendo una calma inesperada. En ese momento, ambos sabían que no tenían todas las respuestas, pero estaban dispuestos a descubrirlas juntos. La conversación no terminó con respuestas definitivas, pero ambos entendieron que, al menos, ahora caminaban en la misma dirección. Capítulo 8. La caída de la relación. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Jake. Después de la confrontación con Chris, no había forma de volver atrás. Cada intento de acercarse a su hermano solo hacía que la distancia creciera más. Chris ya no le hablaba como antes, y la frialdad de su hermano le desgarraba el corazón. Cada vez que Jake lo veía, su conciencia lo torturaba, sabiendo lo que había hecho. Sabía que había roto algo irremediable. Ethan también estaba atravesando su propio tormento. Aunque había intentado mantenerse en contacto con Chris, cualquier intento de acercarse a él solo terminaba en más desconfianza y rechazo. Ethan ya no podía esconder el dolor que sentía. Estaba atrapado en una espiral de culpa por lo que había hecho, y la incertidumbre sobre lo que sucedería con su relación con Jake lo atormentaba cada vez más. Una noche, después de días sin intercambiar palabras con Chris, Jake decidió ir a su habitación. Sabía que debía hablar con él, aunque no tenía idea de cómo comenzar. Se encontraba frente a la puerta de la habitación de Chris, el miedo a la reacción de su hermano paralizándolo. Tomó una respiración profunda y tocó la puerta suavemente. Chris, ¿puedo hablar contigo? Jake dijo con voz suave, pero firme.
El silencio del otro lado de la puerta lo hizo esperar más tiempo del que le gustaría. Cuando la puerta finalmente se abrió, Cress lo miró fijamente. No había enojo en su mirada esta vez, solo una profunda tristeza y desconfianza. Su rostro estaba marcado por el dolor, y Jake lo sabía. Sabía que había sido el responsable de esa mirada vacía. Chris lo observó en silencio, sin decir una palabra al principio. Jake trató de reunir valor, pero la culpa lo invadió completamente. No quiero hacer esto más difícil, dijo Jake, su voz quebrada. Pero necesito que me escuches. Quiero que sepas cuánto lo siento. Sé que te fallé, pero no quiero que pensemos que esto define nuestra relación. Eres mi hermano, y siempre lo serás. Chris lo miró fijamente por unos momentos, y Jake pudo ver el conflicto en sus ojos. No sé si puedo perdonarte, Jake, dijo finalmente, su voz ronca. No sé si esto se puede arreglar. Estoy tan decepcionado, de ti, de mí, de todo esto. No sé cómo seguir adelante. Las palabras de Cress fueron como un golpe en el estómago para Jake. Había tanto dolor en su voz, y sabía que no podía cambiar lo que había hecho. Solo podía esperar que el tiempo sanara, aunque no estaba seguro de si algún día Cress podría perdonarlo. Te entiendo, respondió Jake, bajando la mirada, incapaz de mantener el contacto visual con su hermano. Solo quiero que sepas que lo siento más de lo que las palabras pueden decir. Y sé que lo que hicimos no tiene justificación. Pero espero que algún día puedas entender lo difícil que ha sido para mí, también. Chris se quedó en silencio. No lo miraba, pero Jack pudo ver cómo su hermano se tensaba, conteniendo sus emociones. Necesito tiempo, Jack. Mucho tiempo, dijo, su voz apenas audible. No sé si esto se arreglará. No sé si alguna vez volveré a confiar en ti. Jake sintió como el peso de sus palabras lo aplastaba. Lo entiendo. Y lo respeto, dijo con voz quebrada. Solo, no quiero perderte, Cress. Cress no dijo nada más, pero lo miró por un momento antes de regresar a su habitación, dejando a Jake solo en el pasillo. Jake permaneció allí por un largo rato, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. Sabía que este no era el final, pero también entendía que el daño ya estaba hecho. No podía regresar el tiempo, y no sabía cómo reparar la relación con su hermano. Todo lo que podía hacer era esperar, y esperar con esperanza, aunque fuera mínima. El tiempo pasó, pero las cosas entre Jack y Cress no mejoraron. La distancia seguía creciendo entre ellos, y aunque Jack intentaba acercarse, cada intento solo hacía que la barrera se hiciera más fuerte. Cada vez que intentaba hablar con Cress, su hermano lo evitaba, se encerraba más en su dolor, y Jack lo comprendía, pero eso no disminuía el peso de la culpa que sentía. Por otro lado, la relación con Isen también se volvió más tensa. Aunque Jack deseaba estar cerca de él, las miradas furtivas y las conversaciones llenas de silencio se volvieron cada vez más difíciles de soportar. Isen lo quería, y Jack también lo quería, pero las circunstancias los mantenían apartados. La relación que ambos compartían se había convertido en algo peligroso, y aunque el deseo seguía siendo fuerte, la culpa y el miedo a las consecuencias estaban siempre presentes. Un día, después de varios días sin verse, Isen apareció frente a la casa de Jack. No le había dicho nada antes, pero sentía que debía hablar con él. Había una urgencia en su rostro, una necesidad de resolver lo que quedaba entre ellos. Jake lo miró desde la ventana y sintió un nudo en el estómago. Se acercó lentamente a la puerta y la abrió. Isen, dijo con voz suave. ¿Qué estás haciendo aquí? Isen lo miró con tristeza, como si supiera que las palabras que iba a decir no cambiarían nada. Necesito hablar contigo, dijo, su voz cargada de emociones. Sé que esto es complicado, que no debería estar aquí, pero no puedo seguir con esto sin saber lo que quieres. Jake sintió una mezcla de alivio y frustración. ¿Qué quería él? No lo sabía. Yo no sé qué hacer, Isen admitió. Me siento atrapado entre lo que siento por ti y la culpa de lo que he hecho. Estoy perdiendo a mi hermano. Te estoy perdiendo a ti, ¿cómo voy a arreglar todo esto? Isen dio un paso más cerca, tocando suavemente el brazo de Jack. No te pido que tomes una decisión ahora, dijo, su voz tranquila. Solo quiero que sepas que no me arrepiento de lo que pasó entre nosotros. Sé que esto no es fácil, pero quiero estar a tu lado. Sin secretos, sin mentiras. Jack lo miró fijamente, sintiendo su corazón latir más rápido. Pero, en ese momento,
Supo que no podía seguir tomando decisiones apresuradas. No podía seguir con Isen sabiendo que su hermano aún lo odiaba por lo que había hecho. Necesitaba tiempo, y, lo más importante, necesitaba sanar la relación con Cress. Lo siento, Isen, dijo, su voz rota. No puedo seguir con esto. Necesito resolverlo con Cress primero. No quiero perderlo por completo. Isen lo miró, y aunque había una tristeza en sus ojos, asintió. Lo entiendo. Pero sabes que siempre estaré aquí, Jake. Jake lo miró una última vez antes de ver cómo Isen se alejaba lentamente. Al cerrar la puerta, un sentimiento de desesperación lo invadió. Sabía que había perdido a Isen, aunque solo fuera por un tiempo. Y, lo peor de todo, no sabía si alguna vez podría recuperar la relación con Cress. El daño ya estaba hecho, y no importaba cuánto lo deseara, las piezas rotas no podían volver a su lugar tan fácilmente. La casa se sintió vacía, y Jake se desplomó en el sofá, completamente solo, mientras la culpa seguía aplastando su pecho. El día después de que Max y Jake decidieron ser honestos entre ellos, el mundo exterior seguía presionando sobre sus hombros. A pesar de las palabras de Emily, la ansiedad seguía ahí, colándose en cada rincón de sus mentes. Habían dado un gran paso al reconocer lo que sentían el uno por el otro, pero ahora tenían que enfrentarse a las repercusiones de ser abiertos con los demás. Max y Jake sabían que no podían seguir ocultando su relación. Habían sido honestos entre ellos, pero ¿estaban listos para enfrentar a sus amigos y familiares? ¿Cómo reaccionarían? ¿Podrían soportar el rechazo o las miradas incómodas de los demás? El miedo a perder a las personas que más les importaban los estaba consumiendo. La primera prueba llegó cuando Max decidió hablar con su amiga Emily, la única persona fuera de su círculo cercano a quien confiaba lo que estaba sucediendo entre él y Jake. A pesar de que Emily había sido comprensiva y había mostrado apoyo incondicional, Max no podía evitar sentirse inseguro. Sabía que el mundo en general no sería tan aceptante. Cuando Max se reunió con Emily en una cafetería local, se sintió más nervioso de lo que había anticipado. Al principio, Emily estaba tan comprensiva como siempre, pero algo en su tono le hizo entender que ella también estaba preocupada por cómo las cosas podrían desarrollarse. Max, lo que tienes con Jake es real. Lo veo en tus ojos, y en los de él también. Pero también sé que el resto del mundo no es tan fácil de manejar, dijo Emily, su mirada sincera pero preocupada. Max suspiró, tomando un sorbo de su café. Sabía que Emily tenía razón. Pero lo que más le preocupaba era que las personas que más querían no aceptaran lo que estaba pasando entre él y Jake. Max pensaba en su familia, en cómo su madre y su padre siempre habían tenido una visión bastante tradicional sobre el amor y las relaciones. Lo sé, Emily. Pero no puedo evitar pensar en cómo lo tomará mi familia. ¿Y mis amigos? Dijo Max, sintiendo cómo su pecho se apretaba al pensar en esas reacciones. Emily lo miró con una sonrisa tranquila, pero su mirada transmitía una comprensión profunda. No puedo decirte cómo reaccionarán, Max. Pero lo que sí sé es que eres auténtico contigo mismo, y eso es lo más importante. Nadie puede juzgar lo que sientes, no cuando es real. Si tus amigos o tu familia te apoyan, será porque te quieren por lo que eres, no por lo que esperan de ti. Esas palabras resonaron profundamente en Max. Sabía que, aunque enfrentarse al juicio de los demás sería difícil, lo que sentía por Jake era algo verdadero y genuino. No podía dejar que el miedo dictara su vida. Esa noche, Jake y Max tuvieron su propia conversación sobre lo que significaba ser abiertos con los demás. Max compartió sus temores con Jake, y Jake, aunque igualmente preocupado, parecía más decidido. Max, sé que no será fácil. Pero no podemos vivir con miedo para siempre. No podemos esconder lo que tenemos. Si vamos a hacerlo, tenemos que ser valientes, dijo Jake, apretando la mano de Max mientras lo miraba a los ojos. Max sintió que el peso de sus palabras se asentaba en su corazón. La decisión estaba tomada, aunque ambos sabían que aún no estaban preparados para las consecuencias. Pero la verdad los había unido, y ya no podían seguir viviendo en las sombras. Al día siguiente, Max decidió hablar con su familia. Aunque temía la reacción de sus padres, sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía. Al menos, si lo hacía, estaría enfrentando su verdad y no se sentiría atrapado en una mentira. El momento de la verdad llegó.
Max decidió hablar con su madre primero, sabiendo que ella sería la más difícil de convencer. Cuando entró en la cocina, su madre estaba preparando el almuerzo, y Max se sintió como si fuera un niño otra vez, temeroso de ser castigado. «Mamá, hay algo que necesito decirte», dijo Max, intentando sonar calmado, pero su voz tembló. Su madre lo miró con una expresión de curiosidad, pero también algo de preocupación. Sabía que Max nunca había sido de hacer revelaciones importantes sin pensarlas mucho. Max respiró hondo y continuó. «Es sobre Jake. No solo es mi compañero de cuarto, mamá. Hay algo más entre nosotros. Me siento atraído por él, de una manera que nunca había sentido antes». La reacción de su madre fue inmediata, pero no la que Max había esperado. Ella se quedó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y confusión. No hubo gritos ni reproches, pero la incomodidad de la situación era palpable. Finalmente, su madre rompió el silencio. «Max, esto es mucho para mí. No sé qué decir. Es complicado. Pero te quiero, hijo, y quiero que seas feliz. Solo no sé cómo manejar todo esto». Max asintió, aliviado por las palabras de su madre, aunque sabía que el proceso de aceptación sería largo. La conversación no terminó con respuestas definitivas, pero por primera vez, Max sintió que estaba dando el primer paso hacia algo más grande que el miedo. Después de hablar con su madre, Max se sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El camino hacia la aceptación de su familia, y la de Jake, aún estaba lleno de incertidumbre, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Las palabras de Amo le resonaban en su mente: «Lo que tienes con Jake es real». Y, aunque no estaba seguro de todo lo que esto significaba, Max sabía que no podía ignorar lo que sentía. La conversación con su madre había sido solo el primer paso. Jake también estaba pasando por un proceso similar con su propia familia. Había hablado con su madre, pero la aceptación aún no estaba garantizada. Ambos sabían que el desafío no solo venía de sus propias emociones, sino de cómo el mundo los vería. Pero no podían dejar que el miedo los controlara. Esa tarde, Max y Jake se sentaron en el sofá, mirando el atardecer. No era la primera vez que lo hacían, pero la sensación de tranquilidad entre ellos, después de todo lo que habían vivido, era diferente. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que se tendrían el uno al otro. «Lo que venga, lo enfrentaremos juntos», dijo Jake, con una voz calmada pero llena de determinación. Max sonrió, sintiendo la fuerza de esas palabras. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con Jake a su lado, sentía que nada era imposible. Por primera vez en mucho tiempo, Max sintió que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta, enfrentando el futuro juntos. «Sí, juntos», respondió Max, apretando la mano de Jake. No había certeza sobre lo que sucedería, pero lo que sí sabía era que no tendría que enfrentarlo solo. El sol se ponía en el horizonte, pero Max y Jake sabían que, sin importar las sombras del camino, siempre tendrían el uno al otro para iluminarlas.